Bueno, todos somos parte de una red. ¿Cómo nace en mí la idea de trabajar en las redes y trabajar en red? Es un paso de la educación formal a la educación no formal. Y esa experiencia la viví al máximo cuando hace unos 4 años atrás, un poquito más, en esa foto que está ahí, descubrí que trabajar en red con muchos idiomas y con muchas personas de diferentes entornos y realidades era no un sueño, sino algo que sí se puede hacer. Y siempre movido por algo, movido por la pasión. Y recordaba de mucho tiempo atrás, de la época de la academia, conceptos como este de qué era una red y qué eran las redes y cómo las redes sociales funcionaban. Y siempre recordaba que las redes estaban formadas por personas y que esas personas solas no pueden actuar en el mundo. Y recordé todo este camino que había tenido en mi vida desde tener redes cerradas, como eran mis aulas de clase, como eran los espacios colectivos que compartía, pero ¿qué más le podía dar significado a trabajar en una red? Y algo que para mí hasta el día de hoy significa mucho de lo que es trabajar en una red es la pasión. Cuando tú no tienes pasión por lo que haces, no tiene sentido lo que tú quieres hacer. Y recuerdo que en Ecuador, hace mucho tiempo atrás, me vendían una idea emocionante de creemos una red que podamos transformar personas, crear agentes de transformación para el mundo. Pero ¿cómo poder hacer eso cuando la única oferta era un sinnúmero de máquinas que tenían que enseñar a alguien a ser mejor? Cuando decimos que las máquinas no nos enseñan a ser mejor solamente por sí solas, sino por lo que tú quieres y a dónde quieres llegar. Y así nació una idea de crear una organización donde teníamos que llegar a personas que no tenían un nivel de educación ni tenían un sueño que querían alcanzar. Y creamos una red en el Ecuador con 40 espacios interconectados, gente hablando, comunicándose y aprendiendo algo nuevo, que era cómo usar la tecnología. Esa red creció y lo que yo sentía era, wow, nos podemos comunicar. Y estábamos en Ecuador y no sabíamos cómo llegar a tener una comunicación instantánea, porque muchos de estos espacios estaban distantes o en lugares remotos donde no llegaba la conectividad. Pero ese sueño no limitó el poder seguir conectándonos. Y pasan 2 años y 3 años y recibo una noticia impresionante. Me dicen, tú has diseñado un modelo extraordinario en Ecuador. ¿Yo? ¿En qué momento? Has diseñado una red y funciona muy bien, se comunica perfecto. No, eso yo no he hecho. Tú lo hiciste. Queremos que en este momento nos acompañes a crear una red mucho más grande. Una red más grande. No, una red que existe. ¿Y entonces para qué me quieren a mí? Porque la red tiene que funcionar. Y tiene que funcionar con sus sueños. Y es así que hace 4 años, después de haber creado pequeñas redes en Ecuador, en otros proyectos también, en otras organizaciones, redes comunitarias como centros comunitarios de aprendizaje, basándonos en comunidades remotas, escondidas, en lugares donde teníamos que llegar en un camino de piedra, llegué a una red donde tenía 13 países. Y me dicen, sí, 13 países, es muy fácil, ya existe, tiene más de 10 años funcionando. Bueno,
13 países. ¿Y cómo se conectan estos 13 países? Muy fácil, todo por la red. ¿Cuál era la red? Inicialmente había sido una red de personas que se conectaban usualmente una vez al año en un encuentro internacional donde llegaban desde 300 a 500 personas de diferentes partes del mundo. Y lo más interesante es que llegó esa red de 13 países y no eran 13 países, eran 13 y uno que eran 22 países. Porque resultó que entre uno de esos países estaba Brasil y Brasil solamente tenía 22 escritorios. 22 estados brasileros que hablan diferente idioma en cada lugar, diferentes costumbres y diferentes culturas, siendo un solo país. Era un desafío muy grande, porque implantar un modelo que había nacido en Ecuador, que había nacido en un país que era muy fácil decir, voy a Milagro en hora y media. No, voy a Manaus y me demoro 3 horas en avión y haciendo una escala de hora y media en Brasilia. ¡Wow! Era muy difícil llegar. Y llegabas a Manaus y decías, no, la escuela estaba en el pueblo de la Amazonia, donde tenías que recorrer unos 2 días en barco. ¡Wow! ¿Cómo haces eso? ¿Cómo funciona? Creo que ha sido el desafío más grande que he tenido en mi vida. Porque no solamente eran 13 países que hablaban español, sino que hablaban español, portugués y otros países que hablaban inglés. ¿Y cómo se comunicaban todas estas personas al mismo tiempo? Habían encuentros presenciales, habían encuentros en red, en línea, pero cada día era más difícil reunir a todas las personas en un solo lugar y en un solo espacio. Así que las redes comenzaron a ser nuestro motor de vida. La tecnología era lo que nos impulsaba a poder estar en red. Y comenzamos a crear un sinnúmero de trabajos colectivos, casos, experiencias y decisiones que habían que tomarse desde una directoría que manejaba desde un lugar 13 países. ¿Y qué era lo importante de ser parte de esta red? Que había un reconocimiento mutuo y un enriquecimiento del individuo. Eso era lo que movía la red. Todos no se conocían físicamente. Cuando había el gran encuentro mundial, internacional, era donde, yo he hablado contigo todo el año y no te conocía. Creamos una red muy interesante de conocimiento, de amistad y de valores. Esa red tenía algo también muy importante, que siempre buscaba la retroalimentación, la reciprocidad y la multiplicidad. Eso es lo que mueve el ser de una organización, la existencia de una organización. Una red muy grande. Y ya tenía 2 espacios conquistados y me ponía a pensar, bueno, pero sí, la red es importante para la vida. Tú no sabes con quién puedes conversar hoy cuando después de un tiempo, un año, quizás unos meses, te encuentres que puedes crear esa suma de ideas que van a generar un sueño hecho realidad. Entonces, el trabajo en equipo siempre era una de las cosas que movía este concepto de red. El saber que no había diferencia y que siempre tenías un impulso interno que si estaba bien organizado, te ayudaba a llegar a creer en lo que estabas haciendo. ¿Qué es lo que hizo? Pensar desde todos los puntos, desde el Ecuador, desde Latinoamérica, hasta el mundo entero. Que el mundo no solamente está compuesto de grupos aislados, el mundo está compuesto de redes. Y la proximidad que tú tengas a una u otra persona no se da simplemente con un contacto físico.
que era lo que para nosotros era desafiante, porque era creer en el otro sin conocerte, sin verte y generar trabajos en equipos cuando las personas nunca se habían visto. Y eso fue lo que ayudaba a las personas a que comiencen a pensar un poco, bueno, ¿qué es lo que soy yo? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué valgo? ¿Qué es lo que tengo? Y eso te llena de tanta emoción y tanta alegría cuando al final de todo un trabajo te encontrabas con personas que habían comenzado aprendiendo a comunicarse, habían pensado en crear un espacio de aprendizaje diferente que puede ser una universidad. Y fue muy interesante un caso. Llegó esa persona de esos espacios que nosotros habíamos creado con sus redes, llegó a ser el alcalde de ese pueblo que estaba próximo a la ciudad de Curitiba. Y es un trabajo impresionante de estímulo, de que las redes sí funcionan y que la inteligencia colectiva es el macro de lo que es una red. Y el desafío de asumir el poder hacerlo es lo que la pasión que tienes tú por dentro te ayuda a pensarlo y a desarrollarlo. Pero no solamente era el ser reconocidos, el tener una identidad, el cada día reunirse. Esta foto representa mucho. El uno es un chileno, el otro es una argentina, el otro es una ecuatoriana y el otro es un brasilero. Nacionalidades diferentes. Pensando, hablando, estructurando y creando estrategias para poder trabajar en red. Y ya estando en Brasil, decía, el trabajo en red puede crecer más y no solamente pasa por educar, por enseñar a otros, por darles valor y significación de lo que son. El trabajo en red también pasa por mostrarles qué son, qué tienen y cómo valorar lo que tienen. Y después de haber trabajado con todos estos países, pensaba, ¿qué es Latinoamérica? ¿Dónde está Latinoamérica? ¿Somos latinoamericanos o no somos latinoamericanos? Llegar a un país donde ser ecuatoriana era ¿dónde es Ecuador? Y llegar a un país donde encontrar personas de Latinoamérica que no son o no tienen muy afianzado el concepto de ser latinoamericanos. Conversando con un grupo de amigos y todos, creamos una ONG. Tercer desafío, crear una siguiente red. Una red que tenía que transmitir a Brasil qué era Latinoamérica. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que les gusta de entender de Latinoamérica? Se comenzaron a conversar con personas, se crearon redes y se creó una red de más de 35 voluntarios que trabajaron en forma gratuita durante todo un año, haciendo esta red de trabajo de crear eventos donde se mostraba Latinoamérica y cada uno de sus países. Hicimos 3 grandes eventos que mostramos la culinaria de países latinoamericanos a los brasileros, como fue la comida peruana, la comida mexicana y el gran desafío, la comida ecuatoriana. Llegar con la idea de que qué rico que es un bolón y qué es el plátano. No, eso no hay aquí. Ah, tú dices banana dulce. No, no es banana dulce, es verde. Ah, verde, ¿por qué verde? Desafíos de lenguaje, desafíos de conocimientos. Y fue muy interesante ver publicado al Ecuador en El Globo, en las primeras planas, mostrando la culinaria ecuatoriana. De un trabajo en red
Y de todas estas personas, algunas están ahí, que no son brasileras solamente. Hay mexicanos, ecuatorianos solo estaba yo, mexicanos, hay chilenos, hay argentinos, habían nigerianos, habían ingleses, pero todos movidos por una sola fuerza, que era la pasión de ser latinoamericano. Son experiencias que te ayudan a pensar que tú no estás solo en el mundo, que no puedes estar solo ni trabajar solo y que las redes son verdaderos espacios de aprendizaje, de sociabilización y de movilización humana. El movimiento humano es lo que da vida y es lo que genera que todos nuestros sueños y todas nuestras ideas no tengan límites, porque el que se levanta y dice en un día, no tengo ningún sueño y no tengo una idea, ya no está aquí. Muchas gracias.